Saludos a todos, muy buenas tardes. Primero que todo quiero dar las gracias a los profesores Declan Downey, Enrique García e Igor Pérez Tostado por la oportunidad que me brindan de exponer mi trabajo durante este congreso. Durante la tarde de hoy voy a estarles hablando sobre los Power y Puerto Rico, una familia de irlandeses, ¿verdad? Que pasaron a ser criollos, pero ¿verdad? Son unos criollos importados. Y nos concentramos en el periodo de entre 1765 y 1814. Como parte de este trabajo, nos enmarcamos dentro de tres periodos. El primer periodo está comprendido con la llegada de don Joaquín Powell, el patriarca de la familia, quien llega como parte de la Compañía Gaditana de Negros, ¿verdad? Que asienta su oficina o su caja central en la isla. De ahí llegan sus hijos, con los cuales debo decir, entramos más en directo con la administración, especialmente del ayuntamiento. Y en un tercer periodo, que ya sería de mayor lucidez política, la elección de Ramón Power como diputado de Puerto Rico a las Cortes de Cádiz en 1810. Como parte de este proyecto de reformas en la isla durante el siglo XVIII, la corona española establece una cédula en la que autoriza a los extranjeros a emigrar a Puerto Rico, estableciendo tres condiciones particulares para su entrada. Entre ellos, el que fuesen católicos, que juraran fidelidad al rey y sobre todo que tuviesen un capital que invertir. Dentro de este primer periodo encontramos así a don Joaquín Power, quien llega a la isla, como bien mencioné anteriormente, como parte del proyecto de la Compañía Gaditana del Asiento de Negros eh, y la caja que se estableció en Puerto Rico para tratar de estimular la economía de la isla. Don Joaquín llega también junto con otros irlandeses que no necesariamente se establecen en la isla, pero que también dejan una huella. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, al mariscal de campo Alejandro O'Reilly, quien a través de sus informes a Carlos III logra el que en la isla se generen unas reformas de defensa sumamente importantes, lo que colocaron a San Juan como una de las plazas más fortificadas de todo el continente americano. Y vale destacar igualmente que Alejandro O'Reilly reformó las milicias del país o del territorio en ese momento, debo decir, creando lo que fueron las milicias disciplinadas, por lo que se le conoce como el padre de las milicias puertorriqueñas. Como parte de este primer movimiento migratorio, no tan solo Joaquín Power llegó a la isla para intervenir dentro de la compañía, sino que también observamos su incursión dentro de las instituciones de la administración colonial y su defensa a través de las generaciones, pues ambos aspectos, el político y el económico, estuvieron íntimamente ligados durante la gestión familiar de las instituciones administrativas. Este hecho es muy importante porque nos permite ver y situar a la familia de esta élite trasplantada que comienza a desarrollarse dentro de las estructuras internas, abarcando no tan solo el comercio, sino también la política, que junto a la milicia serán los dos bandos encontrados en el desarrollo interno de la colonia. Casado con una criolla descendiente de catalanes, doña María Josefa Giralt y Santaella, tiene 7 hijos: José Joaquín, Ramón Vicente, María Josefa, Manuel Ángel, María del Carmen, María Magdalena y María de los Dolores. Aunque estamos conscientes de que durante su matrimonio, durante su vida, Joaquín Power, el patriarca, tuvo hijas féminas, a propósito de este trabajo solamente nos vamos a enfocar en los varones, quienes fueron los que incursionaron dentro del ambiente político y administrativo de la capitanía puertorriqueña durante el 18. Bien, en ese sentido, don Joaquín no tan solo se dedicó al comercio y a su hacienda San Patricio en un sector de la capital. Si nos fijamos en las actas del Cabildo de 1787, transcritas por la historiadora puertorriqueña Caro Costas, este ya figuraba como alcalde ordinario de la ciudad en 1774. El puesto lo obtuvo a través de una subasta pública. Durante su vida también ocupó el puesto de prior general y familiar alguacil mayor del Santo Oficio. Aunque la compañía gaditana en su primer periodo, comprendido entre 1765 y 1772, debo decir, ya enfrentaba problemas económicos, sus ínfimas ganancias fueron lo suficiente como para lograr insertarle dentro de las estructuras políticas de la capital puertorriqueña. Dentro del cabildo,
Power y Morgan se hizo con el título de alférez real y tras su muerte en 1792, culminaría un primer periodo de labores que comenzó en 1774 y se extendió por 18 años. Durante su labor, se enfocó en el fomento comercial y económico de la isla, así como de la infraestructura de la misma. Entre sus labores, propuso escribir al rey para la consecución de mercedes, atajar la crisis de papel moneda, colectando la misma para evitar una mayor devaluación, y la restauración de carreteras y caminos que tanto perjudicaban el comercio y encarecían los productos. Su labor se da en un periodo sumamente crítico, pues en ese entonces la hacienda real solo generaba 28.000 pesos en ingresos anuales, mientras sus gastos ascendían a 297.376. Este primer periodo de los Power, ejemplificado en su padre, aunque es un periodo de 18 años, se dedica prácticamente a desarrollar la infraestructura de la isla. Si nosotros vemos no tan solo las actas del Cabildo, sino que también pues las comparamos con informes previos que se realizaron, como O'Reilly, que le escribió a Carlos III, y otro de Don Esteban, un ex gobernador que tuvo la isla, vemos las pésimas condiciones de la infraestructura que hubo en el territorio y podemos entender y entonces relacionar el enfoque que durante su presencia en el consistorio tiene don Joaquín Power por esmerarse en el que la isla se desarrollaran unas estructuras que permitieran un mayor desenvolvimiento económico de la isla. Mientras Ramón Power, en ese sentido, ya hablando un poco más de los hijos, gestionaba para quedarse al frente de los negocios familiares tras la muerte de su padre, sus hermanos pasaron a formar parte del gobierno consistorial a finales de siglo. El oficial de regimiento fijo de Puerto Rico, José Joaquín Power, seguía los pasos de su padre, agenciándose un espacio en el gobierno consistorial de la capital como alférez real. Mientras que el hermano menor de ambos, Manuel Ángel Power, se agenciaba el título de regidor. Los Power comenzarán a desarrollar y mostrar una conciencia mucho más criolla, consciente de su puertorriqueñidad, aunque con fuertes lazos europeos, sobre todo catalanes e irlandeses, encarnando un segundo periodo, donde tomarán parte de las decisiones del Cabildo y desarrollarán aún más sus capacidades políticas. El siglo XIX le permitió a la familia Power una notoriedad y despegue dentro de la élite criolla como pocas familias lo habían adquirido, por lo que en repetidas ocasiones serían seleccionados como representantes del cabildo en las fiestas de la ciudad o suplentes de los representantes oficiales, que en ocasiones eran los propios hermanos. O sea, se alternaban en las funciones representativas. Los Power no pasaban desapercibidos y parecían gozar de gran estima dentro de la élite sanjuanera. No hay que olvidar que estaban presentes tanto en el comercio como en la milicia, dos puntos neurálgicos dentro de la sociedad puertorriqueña de ese periodo. Desde su entrada al consistorio, los hermanos Power destacaron por sus ejecutorias, comenzando a ocupar comisiones o labores particulares para el desenvolvimiento de la ciudad. Ya para el primer año del siglo XIX, entiéndase en 1801, Manuel Ángel Power fue electo vocal de la Junta Municipal, un comienzo nada despreciable para quien nunca había estado en semejantes labores. El despegue de los Power se produciría exactamente un año después, cuando en las elecciones del Cabildo sanjuanero, el oficial de regimiento fijo y alférez real, José Joaquín Power, resulta electo alcalde ordinario de primera elección y presidente de la Junta Municipal. Durante su incumbencia debió manejar la crisis de insolvencia metálica que azotó la hacienda real, convidando a las familias pudientes a realizar préstamos a las casas reales para su funcionamiento. Esta crisis, que el patriarca de los Power también debió manejar durante su incumbencia municipal, sirvió para comenzar a agudizar las diferencias entre la élite comercial y las figuras militares, pero de una manera poco estruendosa, pues los hermanos también eran militares. Sus funciones trilaterales como militares, comerciantes y políticos pudo haberles permitido aquilatar y experimentar las aportaciones de cada campo en el complejo entramado de las relaciones sociales. Muy prestos y similares en sus opiniones, dan fe a través de sus funciones y su prominencia intelectual y capacidad económica. En una petición del gobernador, el mariscal de campo Ramón de Castro, este solicita a los integrantes del cabildo que contribuyan para adelantar y concluir las obras de fortificación por hallarse exhaustas, debo decir, las cajas reales. El regidor Manuel Ángel Power ofreció de sus propios caudales
el importe de los jornales de 4 peones que pondrá en las mismas cajas por el término de 15 días. Su aportación fue el doble de la aportación personal de otros componentes del cabildo. Los Powell eran, pues, parte de esa élite que aportaban a las cajas reales para las culminaciones de las obras de defensa. Su formación militar les permitía entender la importancia de salvaguardar la isla. La pérdida de ella no simboliza solo la pérdida para España, sino también para esta élite que había comenzado a engrosar su poder a través de las aportaciones económicas a los erarios coloniales. Comenzaba a manifestarse un sentido de pertenencia al territorio, pues esta segunda generación de los Power comenzaría a identificarse mucho más como puertorriqueños. Por su parte, su hermano, el oficial de regimiento fijo de la isla, José Joaquín Power, fue propuesto para recibir interinamente un depósito de funciones de alcalde. En depósito, debo decir, las funciones de alcalde, para que diera término y sentencia a los casos de justicia que se hallaban paralizados. Es importante notar cómo los hermanos juegan dentro de varias bases institucionales, o al menos se lo proponen. La oportunidad de permitirles dictar justicia con el respaldo del cabildo permite entender el grado de implicación y legitimización que esta familia pudo alcanzar dentro de las estructuras internas de la isla. Tras completar ese primer año, ambos hermanos se mantuvieron activos desde importantes plataformas o comisiones dentro del ayuntamiento. Mientras Manuel Ángel estuvo destacado dentro de una comisión a cargo de cortesías y obsequios, José Joaquín estuvo llamado a presidir la comisión de juramento, por lo que le correspondía juramentar en sus cargos a aquellos quienes resulten electos para cargos públicos en los próximos años. En medio de estos despuntes, el alcalde ordinario de primera elección, Félix Lacruz, fallece, por lo que el alférez real, José Joaquín Power, toma su lugar de manera provisional como alcalde por depósito de vara, entregando la posición entre el 4 y el 10 de enero de 1803. El hermano de este, Manuel Ángel, intentó sucederle en el puesto en las elecciones de ese mismo año, pero no lo logró, pasando a ser nuevamente vocal de la Junta Municipal hasta enero de 1805. Ambos no tan solo ejercían sus deberes como miembros del cabildo, sino que conjuntamente ejercían sus labores militares. Por eso que mientras ejercía como vocal, Manuel Ángel fue ascendido a capitán segundo del Regimiento Fijo de Puerto Rico. Durante julio de 1804, el mayor de los Power en el ayuntamiento, José Joaquín, pasará a ocupar interinamente el puesto de regidor decano, tocándole vivir un periodo de transición ejecutiva. Como miembro del Cabildo, se le designó para integrar la comisión de recibimiento para el nuevo capitán general, el mariscal de campo Toribio Montes, Caloca y Pérez. La transición gubernamental, lejos de traer un aire fresco en las relaciones entre la élite y la gobernación, recrudeció las hostilidades internas, que por decoro no salían a la luz pública salvo por contadas excepciones. A partir de este punto, las relaciones incluso dentro del ayuntamiento comenzarán a tornarse hostiles, protestándose los procesos electorales. Este periodo se caracterizará por dos asuntos de suma importancia: el recrudecimiento de las quejas y reclamos por parte de la élite respecto al impuesto de abasto de carne en la capital, que mayormente sangraba a aquellos que se dedicaban a la agricultura, y en un segundo lugar por el notable aumento de las peticiones de préstamo ascenso solicitados al cabildo capitalino. Más adelante, el regidor llano, Manuel Ángel, decide lanzarse a un nuevo proceso eleccionario, resultando vocal de la Junta Municipal en 1806. Sin embargo, este sería un año difícil donde las tensiones entre los Power y la gobernación alcanzaron un crisol sin igual. Durante este año, como vocal de la Junta, intenta impulsar un proyecto para la restauración y modernización de las calles y caminos de la ciudad capital, uno de los reclamos que los comerciantes y vecinos desde que el padre de este, don Joaquín Power y Morgan, ejercía como alférez real. Por este motivo se le nombra comisionado para el arreglo de las calles, a la vez que se abre una subasta por 20 días para conseguir quien provea los materiales y la mano de obra. Pero la confianza en el gobierno y la hacienda real estaban tan deterioradas que nadie realizó propuestas para la ejecución de la obra. En varias ocasiones se pedía donativos, pues no se tenía la certeza de cuándo se pagarían o peor aún si podrían pagarse. Nadie parecía estar dispuesto a correr el riesgo de realizar una obra
que quizás no había la posibilidad de pagar. Más que todo porque el situado mexicano se había vuelto irregular por el hecho de que las cajas mexicanas se negaban cada vez más a enviar dinero fuera del continente. En el 1803 llegarían a la isla 100.000 pesos, pero desde esa fecha ni un céntimo había vuelto a atracar a la bahía capitalina, lo que agudizó aún más las diferencias. El mal sabor de la escasez y la ruina económica que parecían asomarse para las ya castigadas élites del país parecieron cristalizarse en disputas protagonizadas por los hermanos Power. La primera disputa surge, al parecer, por los intentos del capitán general de colocar a un individuo para suplir una plaza dentro del consistorio, lo que levanta la férrea oposición de los hermanos, quienes solicitan en vano se le permita al cabildo asesorarse con un letrado. En su protesta reclaman que el cabildo había tomado determinaciones sin la presencia de ellos como regidores, por lo que las mismas eran carentes de validez, provocando esto la ira del alcalde de primera elección, Juan Antonio Mejía, el cual entendemos era partidario del gobernador. Este último consideró ofensivas las declaraciones de Manuel Ángel y José Joaquín, por lo que exigió una disculpa o se les haría arresto domiciliario. La posible actitud de los hermanos a las pretensiones del gobernador podría ser producto de un celo por salvaguardar el ínfimo espacio en el que las élites tenían capacidad participativa. La intromisión directa del gobernador en el aparato consistorial era tomada como una amenaza, sin olvidar los desaires previos que ya habían experimentado por parte del Ejecutivo español. No bastando lo que sucedía en el Cabildo, el gobernador Montes decidió alterar el uso y costumbre de la isla respecto al lugar que ocupaba el alférez real en la realización de sus funciones dentro de la catedral. Esta actitud del gobernador pudiera ser en represalia a la negativa de los hermanos Power a que éste realizara la colocación de un individuo dentro del consistorio. Tras meses de serias disputas legales, los hermanos Power deciden renunciar a sus puestos en el consistorio, pues no tolerarían más las actitudes del gobernador, poniendo fin a un segundo periodo de 8 años. Esta élite, aunque importada, se había criollizado y había echado raíces en un suelo puertorriqueño, estando consciente, pues, de que era ella quien pagaba los gastos del erario ante la insuficiencia de la misma por autosostenerse. El continuo auxilio solicitado por parte del gobierno llevará a esta clase a replantear el juego económico plasmando así sus exigencias, no tan solo como criollos y súbditos, sino como acreedores y sostenedores de una estructura política vigente que no les era nada favorables. Las élites comenzarían a negociar para legitimar lo que ya era un secreto a voces, que eran ellas quienes sostenían el aparato colonial, tanto por sus sustanciales donativos como por sus cargadas imposiciones fiscales. Más adelante, la instauración de las Cortes Gaditanas permitió ver el complejo entramado político y la evolución de esta élite con toda su extensión, reafirmando su derecho a formar parte en la toma de decisiones. Puerto Rico presentará a las Cortes un militar, de los pocos en ser electo, que hará una férrea defensa de las libertades y se hará un gran crítico del despotismo. Comerciante por herencia, era muy consciente de los estragos que el autoritarismo militar había ocasionado. Sin embargo, también estaba claro de la necesidad de defenderla a su capitanía para que no se repitiera el caso de Santo Domingo Hispánico, rescate que él mismo había dirigido meses antes de partir a Cádiz a representar a su isla. Durante este segundo periodo de los Power, en el que son los hermanos los que entran, ya vemos que hay una diferenciación en la manera de opinar o en la manera de ejercer sus funciones. En un primer periodo, el padre, quizás de una manera mucho más consciente de su ser extranjero, intervenía en la toma de decisiones, pues obviamente por el mejoramiento de las capacidades de la isla, tanto en infraestructura como dentro de otras áreas, tanto en el sentido de que él siendo comerciante requería y formaba parte de esa élite que se beneficiaría de estas reestructuraciones o de estas modernizaciones. Ya sus hijos, obviamente, habiendo crecido y nacido en la isla, comienzan a desarrollar un sentido de pertenencia mucho más amplio, lo que podemos ver en la manera en cómo intervienen dentro de estos asuntos, de una manera quizás mucho ya más firme, mucho más consciente de que son puertorriqueños,
o de que son criollos nacidos, por lo que tienen unos derechos, no tan solo por haber nacido ahí, sino porque también están aportando económicamente y sosteniendo las construcciones militares que se están haciendo en la isla, así como la hacienda, porque es incapaz de sostenerse. Como vimos durante la lectura que he estado realizando, las diferencias entre lo que generaba y lo que gastaba eran unas diferencias abismales. En ese sentido, esos dos primeros periodos van a servir debo decir, de engranaje para lo que nos va a presentar en este tercer periodo don Ramón Vicente Power y Giral, el puertorriqueño que ha sido elegido a las Cortes de Cádiz. Y es bien interesante, y aquí se utiliza quizás ya con mucha más seguridad el término puertorriqueño, porque él mismo se identificaba a sí mismo como puertorriqueño. Y eso es bien importante en este sentido, porque ya vemos cómo esta élite de irlandeses importados van pasando a través de este crisol en el que reconozco de primera mano que soy irlandés, que soy inmigrante y que estoy aquí aportando por unos beneficios, por una cédula. Ya de segundo plano son esta generación que ha crecido aquí, y ya el tercero es esta generación que ya está completamente consciente de que aunque vienen de unos lazos europeos e irlandeses, están muy conscientes de su puertorriqueñidad y de lo que esto conlleva, sin despreciar obviamente sus raíces o de dónde provienen. Así nos encontramos entonces que en la apertura de las Cortes del 24 de septiembre de 1810, el diputado puertorriqueño era el único americano en propiedad presente en la sala, por lo que su labor fue intensa y plural. Presente en todos los frentes posibles, su labor por la América hispánica y Puerto Rico, en particular, fueron memorables y enérgicas. Ilustrado con sus ideas, sus experiencias en la América, sirviendo entre Santo Domingo, Puerto Rico y Venezuela, junto con el apoyo de las instrucciones que había recibido de los ayuntamientos puertorriqueños, comenzó a armar y a esgrimir una defensa política magistral sobre los derechos de los americanos y los puertorriqueños, salvaguardando la integridad del Estado, lo que le valió ser elegido como vicepresidente de las Cortes el 25 de septiembre de 1810 por mayoría absoluta de 63 votos, cargo que ocupó por 2 meses consecutivos, siendo su segundo mandato casi por aclamación. Su defensa le valió una lucha constante en dos frentes simultáneos: defender su proyecto autonomista para la isla y defenderse de los viles alegatos continuos del gobernador español, Salvador Méndez Bruna, quien llegó a afirmarle al diputado Power que en la isla, Puerto Rico, no ha de haber dos representantes ni más diputados que yo para mandarla, pues veía su autoridad menguada en los continuos decretos de las Cortes Liberales. Las nuevas maneras de gobernar que se proponían atentaban contra las viejas tradiciones absolutistas. Asimismo, perteneció a las comisiones que informará a América de la instalación de las Cortes, la de Guerra y Comercio y Marina. Tras los decretos de igualdad entre americanos y peninsulares y haber logrado la anulación de los poderes omnímodos otorgados por la regencia al gobernador español de Puerto Rico, el diputado puertorriqueño creó una lista de peticiones a nombre de los ayuntamientos, dando paso a un proceso de legislación particular a los intereses isleños, más allá de las peticiones americanistas, pero acorde con estas. En su gestión parlamentaria favoreció la libertad de imprenta, la preeminencia del varón al trono, el establecimiento de un correo interno para Puerto Rico y que el Consejo de Regencia fuese un triunvirato, negándose enérgicamente a las cesiones territoriales que alteraban la composición de la monarquía y a la permanencia en el poder de aquellos que habían abusado de éste, en detrimento de los gobernados, llenando a América de despotismo y de tiranía. Respecto a su patria, la elocución del diputado comenzó con una ferviente crítica al estado actual de la isla y de las razones que motivaban su proceder en defensa de su patria. 3 siglos han corrido ya desde que Puerto Rico forma parte del Imperio Español, y lejos de ocupar aquel rango eminente que debiera tener entre las posiciones agrícolas del Nuevo Mundo, todavía se hallaría envuelta en la misma vergonzosa obscuridad que sucedió a los primeros tiempos de la adquisición. Tanto era así que acusó a la regencia de maltratar tiránica y despóticamente a Puerto Rico, a pesar de la fidelidad que ésta había demostrado, otorgándole poderes omnímodos al gobernador de la isla.
estando en pleno conocimiento del abuso de poder ejercido por este, que entre todos los gobernadores sabidos en América, es el que menos debiera haber obtenido tan ilimitada autoridad, dejando a la isla que no quiere ni debe ser esclava, y sus ciudadanos a merced y capricho de un solo hombre. Esta tiranía, como el diputado le llama, había entorpecido la capacidad y bienhechura de los productos cultivados o cultivables en la isla por decisiones poderosas que obstruyeron su progreso. El diputado señala cómo la Real Orden del 22 de abril de 1804 para el fomento y la liberalización de la agricultura de la isla hace más de un lustro era entorpecida al arbitrio del gobernador de turno, por lo que no se habilitaron los puertos menores señalados, ni se suprimieron los impuestos establecidos, señalando además que el exclusivismo mercantil era la ruina para la isla. Estas actitudes provocaban las pérdidas de las cosechas, a pesar de los numerosos puertos naturales de la isla, solo por el afán egoísta, ambicioso, temerario y despótico de los gobernadores de sostener su opinión, en clara referencia a los monopolios comerciales que estos ejercían en detrimento del desarrollo comercial de la isla. Esta concentración de poderes laceraba los mejores intereses, no tan solo en lo político, sino también en lo económico, pues aquellos que discreparan del gobernante no reclamarían sus agravios por temor a persecuciones, no solo de su persona, también de su familia. El diputado sabía muy bien lo que arguía, pues su familia se había enfrentado a gobernantes en el pasado y hoy él, años después, seguía viviendo esa persecución. A tenor con las trabas internas que debían desatarse, critica la también concentración de poderes en la figura del capitán general como gobernador e intendente de la isla, donde la hacienda puertorriqueña ha permanecido descuidada, ya sea por falta de talento o el tiempo que requiere su función. El abandono al que ha llegado es tal que la visita que se le ordena a la Intendencia realizar para la verificación de la agricultura y del comercio no se había realizado por los últimos 20 años. Sin temor alguno, critica el despilfarro que sufren las cajas reales a manos de los gobernadores, pues los caudales del rey habían sido casi siempre explotados por un escandaloso tráfico que empobrecía el vecindario, por lo que el intenso discurso llegó a catalogar las ejecuciones viciosas del gobernador como un insulto a la miseria pública, pues la misma había sufrido un desfalco de más de 120.000 duros. Su discurso, que exacerbó sobremanera al gobernador, fue sucedido por un listado, el cual contenía 16 peticiones para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio de Puerto Rico. El pliego de peticiones solicitaba libertad de comercio con extranjeros por un periodo de 15 años, la habilitación inmediata de los puertos menores en Mayagüez, Cabo Rojo, Aguadilla, Ponce y Fajardo, como estaba dispuesto desde 1804, la separación de la intendencia del cargo del gobernador, creando la intendencia de Puerto Rico de manera independiente como existía en Cuba, la abolición inmediata de los impuestos de tierra, rones, alcabala y el abasto de carne de la capital. Solicita además la liberación del comercio de harinas, la exención de alcabalas para el azúcar, la habilitación legal del comercio de carnes con las colonias extranjeras, la gratificación de las milicias urbanas, la protección de la agricultura y del comercio local y la creación de una sociedad económica. Aquí ya vemos una visión mucho más arraigada por parte de Power con respecto a los asuntos de la isla, ya en contraposición directa a la opinión, ¿verdad?, de los gobernadores españoles. No es que vayamos ahora a pensar que quizás se pueda pensar que quizás el gobernador en ese momento era el más tiránico del mundo. No podemos perder de perspectiva que estos documentos que se escriben también van con un fin. Este tipo de cartas que buscan algún tipo de beneficio particular posiblemente pueden tener algún tipo de rasguño hiperbólico, como digo yo en ese sentido. Obviamente, si queremos lograr la destitución del gobernador o generar cierto tipo de cambios en las estructuras económicas y sociales, requerimos llamar la atención sobre el asunto. Por ende, en muchas ocasiones este tipo de situaciones eran un poco hiperbolizadas. Esto tampoco quiere decir que este tipo de diferencias tan marcadas no se estuviesen dando dentro de la dinámica colonial en ese momento. En ese sentido,
Sus declaraciones contra el ejecutivo, entiéndase el gobernador, fundamentadas en pruebas contundentes que poseía, convirtieron sus informes en un auténtico juicio de residencia, donde Power, como portavoz de la élite, enfrentó directa y abiertamente el autoritarismo personificado en los gobernantes, ejemplificado en Méndez Bruna. El diputado puertorriqueño y el gobernador español encarnarán en las Cortes una auténtica batalla ideológica que enfrentará la usanza militar que había dominado la vida colonial por casi 300 años y la nueva visión de gobiernos constitucionales divididos, limitados y civiles, donde el ciudadano es capaz de proponer y no simplemente de obedecer. Power era un celoso defensor de los derechos del individuo como ciudadano, y el nuevo pacto social que propone la Constitución, con sus respectivas divisiones y limitaciones del poder, evitando así la tiranía, la cual responsabiliza de todos los males que aquejan a la América y por ello su estado de revuelta. La lucha entre ambos llegó a tal punto que el gobernador confiscaba su correspondencia con el cabildo de la capital e inclusive llegó a retenerle sus dietas, arguyendo la condonación de una antigua deuda que su madre, María Josefa Giral, contenía con el cabildo. En otras palabras, utilizó el dinero para pagar la deuda de su madre, desamparándolo en la península. Powell, por su parte, logró constituir una comisión de residencia que juzgara los procederes del mandatario, pero no logró destituirle. La primera victoria de las reformas económicas llegaría por el Real Decreto o Real Orden del 28 de noviembre de 1811, conocida como la Ley Power en honor al diputado. Aprobaba 10 de las 16 medidas propuestas, destacándose la abolición de abastos de carne a la capital, la absoluta libertad al comercio de harinas y, por supuesto, la separación de la intendencia de las manos del capitán general, dotándola de una estructura propia al servicio de los intereses económicos del país, siendo asesorada y apoyada en su gestión por la Sociedad Económica de Amigos del País. La institucionalización independiente de la Intendencia de Puerto Rico para el manejo de la Real Hacienda representa un hito particular en la historia del país, ya que por primera vez se bifurcaba el ejercicio del poder en la isla desde que fue dominada por la monarquía e instituida la Capitanía General. Hasta entonces, como sabemos, toda la isla estaba sujeta a la autoridad militar, por lo que Power logró abrir un primer campo de acción civil dentro del gobierno constitucional puertorriqueño. Convivirían por primera vez una rama civil y una rama militar en la dirección del país. La autonomía económico-administrativa, alejada de los vaivenes militares y en las plácidas manos civiles, era un nuevo comienzo. Su plan de proteger lo propio, integrándose a una estructura política más amplia, parecía estar encaminada, pues había dictaminado la Corte que se determine siempre en el modo más favorable a la agricultura y el comercio de la isla, por las dudas que puedan ocurrir. Power no buscaba desgarrar la isla de su entorno político, sino crear un balance entre el poder militar y el poder civil constitucional que comenzaba a pactarse. El diputado no veía el problema en la monarquía, sino en el modelo político a través del cual regía los destinos de la isla sin la participación de quienes la habitaban. En este sentido, podemos ver cómo Power no necesariamente buscaba alejar a la isla pues de su entorno político o lo que era independizarla de la monarquía en ese momento, a pesar de que durante esta revuelta o durante las cortes la mayoría del territorio continental americano sí optó por separarse de su metrópolis. Dentro de estas razones que se pueden arguir, obviamente, era el poco desarrollo económico que tenía la isla en ese momento y la escasa infraestructura que pudiera permitirle de alguna manera quizás salir a flote. Sin embargo, nos estamos enfocando aquí en estas familias que estaban en la isla, que son las que llegan en ese sentido a ser la élite en Puerto Rico. Y vemos que es una familia que tiene unos fuertes lazos irlandeses, unos fuertes lazos con Europa, que tiene unos lazos económicos, unos intereses de exportación. Pues como sabemos, la economía en Puerto Rico mayormente siempre ha sido manejada a través del monocultivo, esas grandes épocas de azúcar, esas grandes épocas del café. Y en ese sentido, estas élites exportaban hacia Europa lo que ellos iban produciendo.
¿verdad? Que era prácticamente lo que España necesitara o lo que en ese momento estuviese de moda. Eh, Yendo por esa línea, vemos entonces cómo Power busca sacar de las manos del gobernador o del gobierno militar esta institución que es la Intendencia de Puerto Rico, que es hacia donde va el tesoro, donde se manejan los recursos económicos, ya que a través de las décadas y de los siglos, la manera en cómo se ha venido manejando en la capitanía, los recursos que entran y que salen basados en resultados, no estaban siendo efectivos. Entonces, queremos manejar, o al menos en ese momento la idea de lo que se pretende como autonomía era permitirle a la isla manejar o participar dentro de sus propios asuntos económicos. Lo que se logra, ¿verdad? A través de lo que fue la Diputación Provincial, ¿verdad? Esa institución que se creó para dar espacio a estas élites a que opinaran sobre los asuntos económicos y asuntos internos para el desarrollo de la colonia. Así con esto podemos observar, ¿verdad?, cómo los Power durante este periodo fueron desarrollando un sentido más de pertenencia. Es bien interesante cómo logran llevar a convivir quizás dos ideas o dos aspectos principales. El hecho de que reconozco el aporte, ¿verdad?, que representa Europa dentro de mi vida, dentro de mi estructura, y la idea de que no tan solo soy europeo, sino que también ahora soy criollo, soy puertorriqueño, y cómo ellos logran llevar y dejar y permitir, debo decir, convivir estos dos aspectos dentro de su formación. Lo que se pretende hacer con este trabajo más adelante, con este desarrollo, es seguir ocultando sobre estas familias. ¿Quiénes son estas familias? En este caso, en el caso puertorriqueño, fue una familia irlandesa. Sin embargo, nos podemos dar la oportunidad dentro de la región de las Antillas de encontrar otras familias que no necesariamente eran irlandesas, quizás de otros países, o quizás que viniesen de España, de alguna región en particular, como sabemos que llegaron a América, Canario, y así como de otras regiones, que también fueron evolucionando y que por ese contacto con Europa no aportaron o no apostaron en un primer momento por la independencia. No tan solo en Puerto Rico, sino también en lo que fue lo que es hoy la República Dominicana y en ese sentido también la isla de Cuba. Eh, en Puerto Rico pues se ha dado un caso, ¿verdad?, ya un poco más particular durante este periodo. Eh, Básicamente esto es lo que es lo que he estado, debo decir, manejando, lo que he estado trabajando con respecto a los Power. Así que de igual manera, si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden hacer llegar, ya sea a través del profesor Igor Pérez Tostado. Y pues con gusto, de la manera en que pueda, pues me pongo en contacto con ustedes y puedo seguir dialogando sobre el tema. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes.